Hay una frontera en el sur de México donde, en junio de 2025, fuerzas policiales mexicanas cruzaron 50 metros hacia territorio guatemalteco persiguiendo a un cartel. Hubo disparos. Un soldado guatemalteco resultó herido, y en lugar de convertirse en una crisis diplomática que paralizara dos capitales, el incidente se resolvió en 72 horas con una nota de disculpa formal de la Cancillería mexicana y una llamada entre presidentes que terminó con el anuncio de una reunión histórica en la selva del Petén. 2 meses después, el 15 de agosto, Claudia Sheinbaum aterrizó en avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el corazón de Guatemala para firmar acuerdos de infraestructura, seguridad y migración que van a redefinir la arquitectura de poder en Centroamérica durante la próxima década. Lo que nadie está analizando es lo que esos acuerdos activan en silencio y lo que Guatemala no puede permitirse ignorar aunque quisiera. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué parte del mundo me escuchas. Escríbelo en los comentarios. Guatemala exportó en 2024 $15.600 millones al mundo. De ese total, 5.030 millones fueron a Estados Unidos. Para llegar a ese mercado por tierra, y casi toda la carga que no va en barco tiene que ir por tierra, la ruta obligatoria pasa por territorio mexicano. No hay otra. La carretera panamericana, la CA1, entra a México por La Mesilla, en Huehuetenango, y desde ahí los productos guatemaltecos viajan 2.000 kilómetros hasta la frontera norte para cruzar a Texas o California. Guatemala importó de México en 2025 $3.430 millones. Le vendió a México 688 millones. La diferencia es de $2.742 millones a favor de México en un solo año. Eso no es comercio entre iguales. Eso es dependencia estructural. Y encima de eso, cada guatemalteco que hoy está enviando remesas a su familia desde Los Ángeles o Houston transitó por territorio mexicano para llegar allá. En 2025, Guatemala recibió $25.530 millones en remesas, equivalente al mayor flujo de su historia. Ese dinero sostiene el consumo de más de 2 millones de hogares guatemaltecos. Y el corredor humano que lo generó fue, casi sin excepción, el territorio mexicano. No estoy diciendo que Guatemala no importa. Estoy diciendo que cualquier fricción real con México no es un debate diplomático entre iguales. Es un cálculo de riesgo asimétrico que Guatemala tiene que hacer antes de decir cualquier cosa en voz alta. Y esto lo voy a explicar más adelante porque primero necesitas entender algo que la mayoría de los analistas está pasando por alto. Pero aquí está lo que ningún canal te está diciendo. El incidente de La Mesilla y los acuerdos del Petén no son dos eventos separados. Son el primer y el último movimiento de una secuencia que México orquestó sin anunciar, sin una rueda de prensa, sin excepciones. Y la clave está en 3 herramientas que Sheinbaum activó entre junio y agosto sin que nadie las nombrara juntas. La primera herramienta se llama soberanía aplicada con rendición de cuentas. Cuando el 8 de junio las fuerzas del Grupo Pacal cruzaron 50 metros hacia Guatemala persiguiendo a narcotraficantes, la respuesta inmediata del gobierno de Sheinbaum no fue defensiva. No fue lo que esperarías de un gobierno que acababa de violar la soberanía de un vecino. Sheinbaum dijo en público, sin que nadie se lo exigiera, que los policías involucrados debían ser sancionados y que no puede violentarse la soberanía de ningún país. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática formal de disculpa al gobierno guatemalteco en menos de 48 horas. Piensa en lo que eso significa. México, el país más grande y con más poder en la ecuación, fue el primero en ceder terreno moral. Eso no es debilidad. Eso es arquitectura de influencia en tiempo real. Cuando un país más poderoso le dice a uno más pequeño que reconoce haber cometido un error y que lo va a corregir, no está cediendo poder. Está acumulando crédito diplomático que va a cobrar después con intereses, y Guatemala lo entendió. Arévalo respondió públicamente que México y Guatemala reafirmaban su determinación de combatir juntos al crimen organizado transnacional. La crisis de soberanía se convirtió en una plataforma de cooperación en 72 horas. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre cuando un país sabe exactamente qué botón presionar. Este patrón tiene antecedentes históricos precisos. En 2024, Ecuador tomó por asalto la embajada mexicana en Quito para arrestar a Jorge Glass, quien había recibido asilo diplomático.
La respuesta de México no fue una amenaza velada, fue la ruptura inmediata y total de relaciones diplomáticas. Sheinbaum confirmó en 2025 que México no renovará relaciones con Ecuador mientras Noboa permanezca en el poder. Ese precedente está vivo en la memoria de todas las cancillerías de América Latina. México no amenaza. México actúa y luego espera. Y toda la región lo sabe. El caso guatemalteco de junio 2025 fue la versión suave de ese mismo principio. Cuando hay un agravio, México lo resuelve desde adentro, sin escalar, pero dejando claro quién tiene la capacidad de decidir los tiempos. Guarda esa imagen porque la necesitarás cuando lleguemos al tercer instrumento. La segunda herramienta es el silencio diplomático. Y sé que este instrumento es el que menos se entiende, pero es el que más duele. Después del incidente de la Mesilla, México no hizo ninguna declaración pública sobre las implicaciones estratégicas de lo ocurrido. No hubo un discurso de Sheinbaum sobre la importancia de la frontera sur. No hubo un comunicado de la Cancillería señalando la dependencia logística de Guatemala. No hubo ninguna voz oficial mexicana recordándole a nadie que el corredor terrestre centroamericano pasa por territorio soberano de México. Ese silencio fue el movimiento más calculado de toda la secuencia. Porque cuando un país con el poder de interrumpir tu cadena logística completa decide no mencionar ese poder, lo que está haciendo es algo mucho más sofisticado que una amenaza. Está dejando que tú lo calcules solo. Está permitiendo que las cancillerías de Centroamérica hagan la aritmética en privado sin que México tenga que enunciarla en público. Y la aritmética es brutal. Si México cerrara o ralentizara los cruces fronterizos del sur por razones de seguridad, que es una justificación perfectamente legítima dada la presencia de cárteles en la Mesilla, el tiempo promedio de un camión guatemalteco para llegar a Estados Unidos se multiplicaría por 4 o por 5. No porque México lo decida políticamente, sino porque el sistema aduanal tiene ese margen de discreción operativa sin necesidad de una orden presidencial. El gobernador de Chiapas ya lo demostró cuando señaló públicamente que había fuerzas de seguridad guatemaltecas que estaban, según su lectura, colaborando con el crimen organizado. Eso no fue una acusación casual. Fue una señal de que México puede, si lo decide, convertir cualquier fricción en una justificación técnica para intensificar los controles fronterizos. Y nadie en Guatemala puede protestar porque la justificación sería completamente legítima. El silencio también opera en la dimensión migratoria. México reforzó su control en la frontera sur durante 2024 y 2025 coordinando con Washington en el contexto de la presión migratoria de la administración Trump. Eso significa que México tiene un instrumento activo, operativo y validado internacionalmente para decidir cuántos guatemaltecos transitan hacia el norte y en qué condiciones. Las remesas que llegan a más de 2 millones de hogares guatemaltecos dependen directamente de que esa válvula permanezca abierta. No hace falta amenazar con cerrarla. Basta con que la familia del agricultor de Huehuetenango sepa que existe. La tercera herramienta es la más poderosa y la menos visible. Se llama posición regulatoria estructural y se construye en décadas, no en meses. El 15 de agosto, cuando Sheinbaum y Arévalo firmaron sus acuerdos en el PT, el titular más importante que circuló fue la extensión del Tren Maya hacia Guatemala y Belice. Casi nadie analizó lo que eso significa en términos de arquitectura de influencia. Cuando un país construye infraestructura ferroviaria dentro del territorio de otro, no está haciendo un favor. Está construyendo dependencia tecnológica, operativa y regulatoria que durará 50 años. El Tren Maya, que México desarrolla con tecnología, financiamiento y operación propios, si se extiende a Guatemala, va a requerir que Guatemala adopte los estándares técnicos mexicanos, los protocolos de seguridad mexicanos y, eventualmente, los marcos tarifarios que México defina. Eso no es imperialismo. Nadie va a ocupar militarmente nada. Pero es exactamente lo que hace la infraestructura cuando un país tiene la capacidad de construirla y el otro tiene la necesidad de recibirla. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya finalización está prevista para mediados de 2026, añade otra capa a este instrumento. México capturó el 72% de toda la inversión de nearshoring en América Latina durante 2025.
El corredor interoceánico va a convertir a México en el nodo logístico que conecta el Pacífico con el Atlántico sin pasar por el Canal de Panamá. Y Guatemala, que comparte frontera de 965 kilómetros con ese corredor, puede integrarse a esa red bajo términos mexicanos o quedarse fuera y observar cómo el comercio regional la rodea. Esa es la verdadera decisión estratégica que Arévalo estaba considerando cuando voló a El Petén a reunirse con Sheinbaum. No era una reunión de cortesía, era la negociación de los términos de integración para los próximos 40 años. Ahora detente un momento en lo que acabas de escuchar, porque aquí entra algo que me tomó varios días de análisis entender del todo. El Tren Maya como extensión regional no es solo infraestructura, es la versión moderna de la doctrina diplomática mexicana que funciona desde Estrada. México no interviene en los asuntos internos de nadie, pero construye el andamiaje sobre el cual los demás tienen que operar. Eso se llama poder constituyente regional, y es exactamente lo contrario del imperialismo tradicional. El imperialismo tradicional impone reglas desde afuera. Lo que México está haciendo es convertirse en la infraestructura que define las reglas desde adentro. Y cuando eso ocurre, no hay una bandera que arriar ni una capital que liberar. Solo hay una red de la cual ya no puedes desconectarte. Hay dos personas en todo esto que nunca van a aparecer en ninguna cumbre. La primera es un transportista guatemalteco de Quetzaltenango que cruza la mesilla 2 veces por semana llevando aceite de palma hacia Oaxaca y Veracruz. Ese hombre sabe exactamente qué significa una demora de 4 horas en el cruce fronterizo. Su mercancía llega tarde, su cliente en México penaliza el retraso y al final del mes falta dinero para pagar a los 2 empleados que tiene. Él no votó por ninguna crisis diplomática. Él solo quiere que la aduana abra a tiempo. La segunda persona es una familia en Huehuetenango, cuya hija mayor lleva 3 años trabajando en un restaurante en Phoenix, Arizona. Cada 15 del mes llega una transferencia de $400 que paga la renta de la casa, los útiles escolares del hermano menor y el medicamento de la abuela. Esa familia no tiene ninguna opinión sobre la política exterior de su gobierno. Solo sabe que el dinero tiene que seguir llegando. Ninguno de estos dos votó por el conflicto. Ninguno tiene la información completa de lo que se negocia en las capitales. Y sin embargo, son ellos los que pagan el precio cuando los gobiernos no calculan bien. Eso se llama madurez diplomática, saber que detrás de cada decisión hay personas concretas con cuentas concretas. Y nosotros como mexicanos deberíamos reconocerla cuando la vemos en acción. El 6 de septiembre de 1848, México y Guatemala formalizaron relaciones diplomáticas. En 177 años de historia bilateral, los dos países han pasado por disputas territoriales, migraciones masivas, crisis de narcotráfico y ciclos completos de acercamiento y distancia. Lo que distingue el momento actual es que nunca antes había existido una infraestructura de dependencia tan profunda y tan multidimensional como la que existe hoy. En los años 90, cuando México y Guatemala firmaron el primer tratado de libre comercio con Centroamérica, el intercambio bilateral era una fracción de lo que es hoy. En 2013, Guatemala por $470 millones a México. En 2023, esa cifra llegó a 673 millones. Y en 2025, México importó de Guatemala 688 millones, mientras le vendió 3.430 millones. La asimetría se ha profundizado exactamente en el mismo periodo en que la dependencia logística se hizo estructural. Eso no es una coincidencia. Es la consecuencia natural de que México construyera carreteras, corredores aduanales y zonas de libre tránsito que hacen más eficiente el paso de mercancías por su territorio. Lo que parece facilitación logística tiene un efecto colateral calculado. Convierte a México en un intermediario indispensable. Y un intermediario indispensable tiene un poder que ningún tratado le puede quitar. El precedente más revelador de esta dinámica ocurrió no con Guatemala, sino con un país del sur. Cuando Ecuador violó la embajada mexicana en abril de 2024, México no tardó ni 24 horas en romper relaciones diplomáticas. Y en 2025, Sheinbaum confirmó que esa ruptura se mantendría mientras Noboa gobernara Ecuador. Lo que ese episodio reveló no es la dureza de México. Lo que reveló es la consistencia de su doctrina. México no escala.
México establece condiciones y las mantiene sin importar cuánto tiempo tome. Eso tiene un nombre en la teoría diplomática. Se llama credibilidad de largo plazo. Y es exactamente lo que hace que el silencio de México sobre la dependencia logística guatemalteca sea tan poderoso. No hace falta decirlo. Todos lo calculan solos. Y ahora llegamos a lo que ningún analista ha puesto todavía en una sola frase. El acuerdo del Petén del 15 de agosto de 2025 no fue solo una reunión bilateral. Fue la primera vez en la historia moderna que México ofreció extender su infraestructura ferroviaria, que es su proyecto de infraestructura más ambicioso en décadas, hacia el territorio de otro país de manera directa y con un marco de cooperación explícito. Eso significa que México está convirtiendo el Tren Maya en el primer instrumento de proyección regional de su historia contemporánea, no como herramienta de presión, como oferta de integración bajo términos que México define. Y la pregunta que ningún canal está haciendo es, ¿qué pasa cuando los países que acepten esa infraestructura necesiten modificar sus propias regulaciones de transporte, sus códigos aduanales y sus estándares de carga para ser compatibles con el sistema mexicano? La respuesta es que en ese momento habrán delegado una parte de su soberanía regulatoria sin que nadie haya firmado ningún tratado de cesión de poderes. Eso es arquitectura de influencia en su forma más sofisticada, y está ocurriendo ahora mismo, en silencio, mientras los titulares hablan de Tren Maya y acuerdos de migración. Hay una distinción que vale la pena hacer con claridad porque este análisis podría malinterpretarse. Lo que México está construyendo en Centroamérica no es imperialismo. El imperialismo tradicional opera con ejércitos, ocupaciones y gobiernos títeres. Lo que México está construyendo es algo completamente distinto. Es una posición regulatoria que se vuelve parte de la infraestructura antes de que nadie decida rechazarla. Cuando el Tren Maya llegue a Guatemala, si llega en los términos actuales, los guatemaltecos van a usar ese tren. Los exportadores van a depender de él, y nadie va a sentir que fue una imposición porque nadie impuso nada. Se construyó una opción tan conveniente que no usarla sería un error de cálculo. Eso es lo que distingue la doctrina diplomática mexicana del siglo XXI de los imperialismos del siglo XX. No toma territorios, define la infraestructura sobre la que los territorios operan. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente la distancia entre una bandera que se arría y una red de la que nunca te desconectas. En los próximos 60 a 90 días vamos a ver cuál de estos tres escenarios se materializa. El primero es que Guatemala profundiza la integración bajo los términos del Petén, acepta el marco de cooperación en seguridad y abre las negociaciones técnicas para la extensión ferroviaria. En ese escenario, México no celebrará ningún triunfo en público. No habrá declaración de victoria. El canciller no dará una conferencia de prensa anunciando que Guatemala cedió. Simplemente habrá equipos técnicos reuniéndose en Ciudad de México y en Ciudad de Guatemala para revisar estándares de carga y protocolos aduanales. Y en 5 años, cuando esa infraestructura esté operando, nadie recordará que hubo una negociación, solo verán el resultado. El segundo escenario es el statu quo. Las negociaciones avanzan despacio, como suelen avanzar las negociaciones regionales, y el silencio mexicano hace el trabajo solo. Cada mes que pasa sin que se resuelvan los detalles técnicos es un mes en que Guatemala sigue dependiendo de los cruces fronterizos mexicanos para llegar al mercado estadounidense. En ese escenario, México no necesita presionar. La geometría logística presiona sola. El tercer escenario es el más contraintuitivo y el más revelador. Es el escenario en que Guatemala, por cualquier razón política interna, decide escalar la narrativa sobre la incursión de la Mesilla y convertirla en un conflicto diplomático visible. Y en ese escenario, la respuesta más probable de México no es la confrontación. Es el silencio total. México ignora la escalada. No responde, no contraataca. Simplemente continúa construyendo el corredor interoceánico, continúa atrayendo inversión de nearshoring, continúa siendo el primer socio comercial de Estados Unidos. Y Guatemala descubre que una crisis diplomática con México, en el mejor de los casos, daña a Guatemala y no mueve a México ni un milímetro. Ese es siempre el escenario más devastador, no porque México haga algo, sino porque no necesita hacer nada. Termino con una pregunta que quiero que pienses antes de responder, y te la formulo así porque no tiene una sola respuesta correcta.
¿Crees que lo que México está construyendo en Centroamérica es la versión más sofisticada de una política exterior que beneficia a toda la región al crear infraestructura compartida? ¿O crees que es una trampa de dependencia que Guatemala y sus vecinos van a tardar décadas en reconocer como tal? Ambas lecturas son legítimas. Ambas tienen evidencia que las sostiene. No hay respuesta incorrecta, pero sí hay una conversación que vale la pena tener. En 90 días, aquí mismo, volvemos a este tablero juntos.